Hola, soy Emily. Recuerdo el día claramente, el día en que dije acepto a Marcus. El sol se estaba poniendo, sus dorados rayos se filtraban entre los altos árboles que rodeaban el jardín donde celebramos nuestra boda. Mi vestido era todo lo que había soñado, blanco puro, con encaje y una cola que me seguía como un río de sueños. Mis amigos y familiares estaban allí, sonriendo, tomando fotos, llenando el ambiente con alegría genuina y risas. Se suponía que iba a ser uno de los días más felices de mi vida. Pero luego estaba Diane, la madre de Marcus. Diane era una mujer alta e imponente en sus 50 y tantos años. Con el cabello plateado recogido en un moño apretado y ojos que parecían evaluar el precio de todo en lo que se posaban, llamaba la atención. Llevaba un vestido carmesí que gritaba mírame en lugar de feliz de estar aquí. Su maquillaje era un poco demasiado audaz, con un labial rojo que combinaba casi a la perfección con su vestido. La ceremonia transcurrió sin problemas, se intercambiaron los votos y me sentía en las nubes. Luego llegó el momento de las fotografías. El fotógrafo, un tipo alegre llamado Paul, nos guiaba a través de varias poses, fotos familiares, fotos de pareja, fotos con el séquito nupcial. Cuando llegó el momento de la foto madre-hijo, Diane tomó a Marcus del brazo y sonrió a la cámara como si hubiera ganado la lotería. Perfecto, ahora hagamos una con Emily y su nueva suegra, sugirió Paul. Mientras me acercaba para ponerme al lado de Diane, ella se inclinó y susurró, lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar, al menos lo intentaste, querida. Confundida, la miré. ¿Perdón? Ella hizo un gesto hacia mi vestido, luego escaneó las decoraciones, el entorno y finalmente fijó su mirada en mí. Es solo que, bueno, no todos pueden lucir como una princesa, ¿verdad? Mi rostro se sonrojó. Miré a Marcus, quien había escuchado el intercambio. Esperaba que interviniera, que dijera algo en mi defensa. Mi mamá está bromeando, dijo Marcus riendo incómodo. Me atrajo para la siguiente foto, poniendo su brazo alrededor de mí un poco demasiado apretado, como si me estuviera conteniendo para que no dijera o hiciera algo de lo que me arrepentiría. Respiré profundamente y forcé una sonrisa para la cámara, pero no pude quitarme las palabras de Diane de la cabeza. En ese momento, sentí un pellizco de arrepentimiento, una pequeña voz en mi cabeza que preguntaba si había cometido un error colosal. Pero lo aparté. Las bodas son estresantes, me dije a mí misma. La gente dice cosas extrañas. Sigue adelante. A medida que el día llegaba a su fin, nuestros invitados nos despidieron, arrojando pétalos de flores y gritando felicitaciones. Nos fuimos en un coche adornado con letreros que decían recién casados, pero mi alegría estaba teñida de inquietud. Marcus notó mi silencio en el camino hacia nuestro destino de luna de miel. ¿Estás bien, Em?, preguntó, sus ojos encontrándose con los míos. Vacilé por un momento, pensando si debía mencionar el comentario despectivo de su madre. Luego, decidí no hacerlo. Sí, respondí, solo cansada, eso es todo. Llegamos a nuestra suite de luna de miel, una hermosa habitación con vista a una playa iluminada por la luna. Marcus me abrazó, susurrando palabras dulces, y por un momento, olvidé a Diane y sus palabras venenosas. Tal vez sea algo único, pensé, eligiendo el optimismo sobre el incómodo sentimiento que se instalaba en el fondo de mi estómago. Mientras cruzábamos el umbral, marcando el inicio de nuestras vidas juntos, aparté las palabras de Diane de mi mente. Elegí creer en la promesa del felices por siempre, ignorante de la tormenta que se estaba gestando silenciosamente en el horizonte. Habían pasado semanas desde la boda, y traté de adaptarme a mi nueva vida con Marcus. Nos mudamos a mi casa, una modesta casa de 2 habitaciones que heredé de mis difuntos abuelos. Era acogedora, llena de calidez y recuerdos. Amaba esa casa, era mi refugio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en un campo de batalla. Trabajando como ingeniera de software, mi trabajo era exigente pero gratificante.
Marcus todavía estaba entre trabajos, su carrera en diseño gráfico no despegaba como él esperaba. Eso significaba que yo era la única proveedora, algo con lo que estaba bien al principio. Él decía que estaba buscando, y yo creía en su potencial. Mientras tanto, mi salario iba a nuestra cuenta conjunta, cubriendo la hipoteca, las facturas y todos los gastos de vida. Fue entonces cuando las visitas de Diane comenzaron a convertirse en una ocurrencia regular. Nunca estaban planeadas, siempre eran visitas sorpresa, generalmente cuando Marcus estaba fuera y yo estaba trabajando desde casa. Era como si tuviera un sexto sentido increíble para atraparme desprevenida. Un día, mientras estaba en una videollamada, presentando un proyecto en el que había estado trabajando durante semanas, el timbre sonó insistentemente. Me disculpé y bajé corriendo las escaleras para abrir la puerta. Allí estaba ella, Diane, sosteniendo una bolsa llena de algo que olía sospechosamente a sus cacerolas demasiado condimentadas. Emily, querida, pareces un desastre. Día ocupado, me miró de arriba abajo. Hola, Diane, sí, en realidad estoy en medio de una presentación de trabajo, respondí, ocultando mi irritación con cortesía. Bueno, te traje un almuerzo. Pensé que podrías necesitar comida de verdad, dijo, pasando junto a mí para poner la bolsa en la mesa de la cocina. Gracias, Diane, pero estaba a punto de... No puedes permitirte cortinas a juego, me interrumpió, sus ojos examinando la sala de estar. ¿O esto es lo que llamas ecléctico? Apreté los dientes, forzando una sonrisa. Es un trabajo en progreso, dije. Diane resopló, moviéndose por mi casa como una inspectora de viviendas, analizando cada habitación como si estuviera calculando su valor o la falta de él. Esta alfombra ha visto tiempos mejores, ¿verdad? Y esos colores de pared, de verdad, Emily, no consultaste a nadie. Las palabras me hirieron, pero intenté mantener la compostura. Es la casa de mis abuelos, Diane. La he mantenido tal como ellos la dejaron. Regresé a mi llamada, dejando a Diane en la sala de estar, pero aún podía escucharla murmurando desaprobadoramente para sí misma. Finalmente, Marcus llegó a casa y Diane cambió instantáneamente a ser la madre perfecta, llenándolo de cariño. Marcus y yo tuvimos una conversación esa noche. Sabes, mamá solo estaba bromeando acerca de las cortinas y esas cosas, ¿verdad?, dijo mientras nos acomodábamos en la cama. No lo sé, Marcus. Ella critica constantemente todo. No parece una broma, respondí, envolviéndome en la manta como si pudiera protegerme del creciente malestar. Vamos, ella es de la vieja escuela. No seas tan sensible. Ese fue el momento en que me di cuenta de que Marcus siempre estaría al lado de su madre, sin importar su comportamiento. Las semillas del resentimiento se sembraron ese día, arraigándose en la fértil tierra de las constantes críticas de Diane y el inquebrantable apoyo de Marcus hacia ella. El hogar que una vez fue mi santuario comenzó a sentirse como una prisión, cada habitación una celda y Diane la carcelera. Mi vida estaba en un lento hervor, y las palabras de Diane eran el fuego, avivando el calor día tras día. Lo que no sabía era que el calor pronto alcanzaría un punto de ebullición, remodelando mi vida y mis relaciones de formas que nunca imaginé. Es curioso cómo una casa que representaba calidez, amor y recuerdos podía convertirse en un campo de batalla emocional y en un lugar donde se trazaban líneas. Así era mi casa bajo las reglas de Diane. Lo que antes era mi hogar se había convertido en su dominio, y a medida que pasaban los días, podía sentir como mi sentido de mí misma, mi paz y mi felicidad se desvanecían, como paredes desgastadas por vientos y lluvias implacables. Habían pasado meses desde la primera visita intrusiva de Diane, y cada día se sentía más largo que el anterior. Me encontraba deseando no estar en mi propia casa, anticipando sus visitas sorpresa que se habían convertido en una rutina casi diaria. Marcus, por supuesto, consideraba esto normal, incluso encantador. Ella nos quiere mucho, solía decir, ajeno a la tensión que su madre traía a la casa. Mi trabajo se había vuelto cada vez más estresante.
Con una fecha límite importante para un proyecto y mis responsabilidades multiplicándose, lo último que necesitaba eran las interrupciones de Diane. Pero la vida tiene una forma de cargar más cuando menos lo esperas. Una tarde, Marcus y yo estábamos sentados en el sofá, apenas hablando. Yo estaba absorta en mi portátil, programando, y él estaba revisando ofertas de trabajo cuando sonó el timbre. Sabía quién era antes de que se abriera la puerta, Diane, con su familiar aire de arrogancia. Marcus, Emily, tengo noticias maravillosas, irrumpió en la habitación, con los ojos brillantes. Estamos ocupados, mamá, finalmente habló Marcus, sin apartar la vista de su pantalla. Tonterías, lo desestimó, sentándose en la butaca que había criticado previamente por su horrible tapicería. Está bien, cuéntanos. ¿Cuáles son las noticias maravillosas?, pregunté, cerrando mi portátil resignada. He decidido vender mi casa y mudarme aquí. Con ustedes dos, anunció, como si acabara de decir que nos estaba dando $1 millón a cada uno. ¿Qué? Marcus y yo dijimos al unísono, pero por razones completamente diferentes. El suyo era una pregunta logística, la mía fue un grito desde lo más profundo de mi alma. Creo que es hora de que vivamos todos juntos como una gran y feliz familia. Además, mi casa se está volviendo un poco solitaria estando sola, añadió Diane, acomodándose como si ya fuera dueña del lugar. No, absolutamente no, finalmente hablé, las palabras saliendo más rápido de lo que podía pensar. Emily, no seas grosera, interrumpió Marcus, finalmente dándose cuenta de la gravedad de la situación. Podemos discutirlo. ¿Discutir? Marcus, esta es nuestra casa. He estado proveyendo para ambos, ¿y ahora quieres agregar a tu madre a la ecuación? ¿Alguno de ustedes está considerando cómo esto me afectará? Emily, cálmate. No es como si ella fuera a vivir aquí gratis. ¿Verdad, mamá? Marcus miró a Diane en busca de confirmación. Diane sonrió con suficiencia. Por supuesto que no. Piensa en todas las horas de cuidado gratuito que recibirás cuando finalmente decidan tener hijos. Me quedé perpleja. La audacia de esta mujer al invitarse a sí misma a mi casa y luego comportarse como si me estuviera haciendo un favor estaba más allá de la comprensión. Marcus, ¿puedo hablar contigo? En privado. Me levanté, con las piernas temblorosas, la voz temblando. Nos trasladamos a la cocina, dejando a Diane en la sala de estar, que parecía haber comenzado a planear dónde colocaría su colección de figurillas de porcelana. Esto no puede suceder, Marcus. No puedo vivir con tu madre. Ella ya invade nuestra vida lo suficiente, casi susurré, temerosa de que Diane pudiera escuchar. Emily, es mi mamá. No puedo decirle que no, dijo, su voz cargada de culpa que no estaba dirigida a la persona adecuada. Así que puedes decirle que no a tu esposa, pero no a tu madre, respondí, con los ojos llenos de lágrimas. Suspiró, haremos que funcione, Confía en mí. Entonces, a pesar de mis objeciones, Diane se mudó una semana después, convirtiendo nuestra habitación de invitados en su propia suite personal. Lo primero que hizo fue reemplazar la colcha de mi abuela que estaba en la cama de invitados por una de sus monstruosidades de seda, diciendo que no cumplía con sus estándares. A partir de ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Diane, la compañera no deseada, había invadido efectivamente todos los aspectos de mi vida. Mi santuario fue violado, mi espacio personal se redujo al confinamiento de mi oficina en casa, donde me refugié en el trabajo, con la esperanza de escapar de la pesadilla que se había convertido mi vida. ¿Y Marcus? Marcus era más hijo de su madre que nunca, convirtiéndose en cómplice del robo de mi paz, mi autonomía y mi hogar. Sin que ellos lo supieran, sus acciones estaban llenando un caldero de resentimiento y tarde o temprano llegaría a su punto de ebullición. Cuando lo hiciera, no habría marcha atrás. Por cada acción hay una reacción igual y opuesta.
Diane y Marcus pronto aprenderían que esta ley no se aplica solo a la física, se aplica a la vida, el amor y las decisiones que tomamos. Cuando Diane se mudó, la dinámica de nuestra casa cambió por completo. Ya no sentía la comodidad y seguridad que un hogar debería proporcionar. Era como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Diane trataba el lugar como su feudo personal, y Marcus parecía haber olvidado quién realmente pagaba la hipoteca. Su presencia era abrumadora, su perfume, que olía como una mezcla de rosas y arrogancia, impregnaba el aire, su voz fuerte resonaba en las paredes y sus órdenes y críticas dictaban el ritmo de la casa. La primera mañana que estuvo allí, se apoderó de la cocina. Marcus había estado intentando cocinar recientemente, preparándonos el desayuno, un gesto que me calentaba el corazón. Pero Diane no podía permitir que eso sucediera, ¿verdad? Marcus, ¿qué estás haciendo? ¿Panqueques? Por el amor de Dios, los harás todos mal. Diane hizo un ruido con la lengua mientras lo apartaba de su espacio de cocina. Está bien, mamá. A Emily le gustan, murmuró Marcus, retrocediendo del fogón. Diane resopló, bueno, a Emily le gustará lo que yo haga aún más. Sus panqueques eran gomosos y sabían a cartón. Claro, Marcus los comió con entusiasmo, elogiando sus habilidades culinarias. Miré mi plato y luego a Marcus. No intercambiamos palabras, pero mi desaprobación era palpable. Marcus captó mi mirada, pero rápidamente apartó la vista. Las cosas se intensificaron rápidamente a partir de ahí. Diane no le gustaba la forma en que lavaba la ropa, así que se encargó de reeducarme sobre el uso adecuado del detergente y los suavizantes. Emily, no puedes simplemente mezclar blancos y colores así, nunca has lavado ropa, me sermoneó. He estado lavando mi ropa durante años, Diane. Creo que lo tengo, respondí, conteniendo mi irritación. Tienes una actitud terrible. No me extraña que esta casa esté en el estado en que está, replicó, estrechando los ojos. Apreté los puños, mordiendo las palabras venenosas en la punta de mi lengua. Mi trabajo se volvía cada vez más exigente, y el estrés adicional en casa comenzaba a pesar sobre mí. Estaba siendo arrastrada en muchas direcciones, tratando de ser una buena esposa, una buena nuera y sobresalir en mi trabajo, todo al mismo tiempo. Pero ¿cómo se pueden cumplir las expectativas cuando las metas siguen cambiando? Marcus, también, se volvió más distante. La presión de la búsqueda de trabajo y las constantes humillaciones de su madre parecían haberlo transformado en una sombra del hombre del que me había enamorado. Hablaba menos, sonreía menos y me defendía aún menos que antes. Una noche, mientras terminaba un proyecto en mi improvisada oficina en casa, escuché a Diane y Marcus hablar en voz baja en la sala de estar. Marcus, sabes que el trabajo de Emily no es para siempre, ¿verdad? ¿Cuál es el plan aquí? La voz de Diane estaba llena de preocupación y un toque de desprecio. Mamá, Emily lo está haciendo genial en su trabajo. Ella ha estado cubriendo mientras yo encuentro algo. Marcus me defendió por una vez, aunque débilmente. Sí, pero es su dinero, ¿verdad? ¿En su cuenta? ¿Qué pasa si decide irse? ¿Dónde te deja a ti? No lo sé, mamá. Supongo que no he pensado tan lejos. Bueno, deberías, Marcus. Un hombre siempre debe tener el control de sus finanzas. Las palabras dolieron como sal en una herida abierta. Mis temores, mis sospechas, todo era cierto. Diane estaba sembrando discordia, sembrando dudas en la mente de Marcus. Y lo triste era que Marcus estaba comprando su discurso. La pesadilla se intensificó cuando descubrí que Diane y Marcus estaban planeando unas vacaciones juntos, un viaje madre-hijo a Italia. Los escuché hablar de vuelos, hoteles y todo lo demás. ¿Y dónde planean conseguir el dinero para estas lujosas vacaciones? Finalmente los confronté, incapaz de contener mi indignación. Te lo dijimos, Emily, estamos usando el dinero de nuestra cuenta conjunta, Marcus respondió, evitando el contacto visual.
La cuenta conjunta que he financiado exclusivamente, replicó, enfatizando cada palabra. Emily, deja de ser tan egoísta, intervino Diane. Deberías estar feliz de que tu esposo tenga la oportunidad de relajarse. Apreté la mandíbula tan fuerte que pensé que mis dientes podrían quebrarse. ¿Egoísta? No he sido nada de eso. He financiado esta casa, tolerado invasiones injustificadas de mi espacio personal, y ahora se supone que debo financiar tus vacaciones mientras me tratas como un felpudo. No hagamos esto acerca de ti, Emily, dijo Marcus, finalmente encontrando mis ojos. Te dije que siempre podría divorciarme de ti y aún tener suficiente para irme. Su audacia fue como un golpe en el estómago. Pero en lugar de doblarme en derrota, me encontré impulsada por una nueva determinación. Está bien, dije, casi susurrando. Usen la cuenta. Disfruten su viaje. Una sonrisa socarrona apareció en el rostro de Diane, una mirada de victoria que decía que había domesticado a la desagradable. Marcus simplemente asintió, como confirmando una transacción comercial. Malinterpretaron mi concesión como derrota, incapaces de ver la tormenta que se avecinaba detrás de mi calmada apariencia. Durante los próximos días, comencé a ejecutar mi plan. Contacté a mi banco para entender el proceso exacto de bloquear una tarjeta de débito. Los fondos podrían transferirse fácilmente a otra cuenta, una nueva a la que Marcus no tuviera acceso. Después de todo, el dinero en la cuenta conjunta era legalmente mío. Marcus no había contribuido ni un centavo. Pero para asegurarme de que no pudiera alegar ninguna irregularidad legal, consulté con una amiga abogada bajo la apariencia de una situación hipotética. Confirmó lo que ya sabía, estaba en terreno seguro. Llegó el día de su partida, y la tensión en la casa era palpable. Los llevé al aeropuerto, el coche lleno de un silencio tenso que gritaba más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Cuídate, Emily, dijo Marcus mientras descargaba sus maletas del maletero. Su voz carecía de emoción y evitaba mi mirada. Siempre lo hago, respondí, el significado oculto de mis palabras danzando a nuestro alrededor como una ráfaga de humo. Mientras los veía alejarse con sus maletas hacia la terminal, sus figuras haciéndose más pequeñas con cada paso, algo en mí se endureció. Ya no había vuelta atrás. Alejándome, mis dedos apretaban firmemente el volante. El momento de la rendición estaba casi a mano, y mientras reflexionaba sobre la gravedad de mis próximos pasos, no sentía ni culpa ni remordimiento. En cambio, por primera vez en meses, me sentía empoderada. Todos los sistemas estaban listos para la operación represalia, y no pude evitar pensar en el viejo adagio, el infierno no tiene furia como una mujer despreciada. Estaban a punto de aprender la verdad de ese dicho de la manera más inolvidable. La mañana después de que Marcus y Diane se marcharon a Italia, me desperté sintiendo una extraña mezcla de vacío y emoción. La casa estaba en silencio, pero el aire se sentía más ligero, como si también tomara un breve respiro de la tensión constante. Pero no había tiempo para reflexionar sobre tales sentimientos. Tenía trabajo que hacer. Después de hacerme una taza de café y darme cuenta con cierto placer de cuánto más fácil era disfrutar de las pequeñas cosas cuando no estabas bajo una constante vigilancia, me senté frente a mi computadora portátil. Mis dedos flotaron sobre el teclado por un momento antes de sumergirse. Inicié sesión en nuestra cuenta conjunta e inicié una transferencia, moviendo los 220,000 pesos a una nueva cuenta a la que solo yo tenía acceso. Luego, llamé al banco y bloqueé nuestra tarjeta conjunta. La mujer al otro lado de la línea pareció sorprendida por la solicitud, pero aún así la cumplió. ¿Está segura de que quiere bloquear la tarjeta, señora? Esta acción evitará cualquier transacción futura, verificó. Sí, estoy absolutamente segura, respondí, con la voz firme y segura. Con eso hecho, me recosté en mi silla y exhalé profundamente, una sensación de liberación me invadió. Era como si acabara de cortar la última cadena que me ataba a un barco que se hundía. Mi teléfono vibró en la mesa, sacándome de mi breve ensoñación.
Era un mensaje de Marcus: llámame cuanto antes. Ignorándolo, continué con mi día, ocupándome de las tareas y diligencias que había descuidado durante demasiado tiempo. Se sentía casi surrealista moverme por los espacios de mi propia casa sin que alguien criticara o juzgara cada uno de mis movimientos. Podía volver a respirar. Las llamadas y mensajes de Marcus se volvieron más frecuentes, evolucionando en un crescendo de desesperación. Finalmente, incapaz de resistir la tentación por más tiempo, respondí: Amelie, ¿qué demonios has hecho? La voz de Marcus crujía a través de la línea, tensa y furiosa. Lo que tenía que hacer, respondí con calma. Nuestra tarjeta no funciona. Estamos atrapados aquí, Amelie. Atrapados. Ni siquiera podemos pagar el hotel. ¿En qué estabas pensando? Pensaba que era hora de un cambio, retruqué. Hora de que yo tome el control. ¿Control? ¿Llamas a esto control? Esto es una locura, Amelie. Tienes que transferir el dinero de vuelta, o si no. ¿O si no qué, Marcus? ¿Me vas a divorciar? Eso ya no es una amenaza, es una opción que estoy considerando seriamente. No puedes estar hablando en serio. Nunca he estado más seria en mi vida. Tú y tu madre intentaron pisotearme, tratarme como si fuera nada, mientras usaban mi dinero para su comodidad. ¿Pensaron que podrían amenazarme con el divorcio y quedarse con lo que es mío? No, Marcus. Eso se acabó ahora. Marcus guardó silencio por un momento, como si luchara por encontrar las palabras. No puedo creer que estés haciendo esto, Amelie. Y yo no puedo creer que me haya llevado tanto tiempo plantarme por mí misma. Tienes a tu madre contigo. Estoy segura de que entre los dos encontrarán una solución. Nos estás dejando varados en un país extranjero, Amelie. Ustedes me dejaron varada en un matrimonio sin amor y sin respeto, Marcus. Creo que estamos en paz. Con eso, terminé la llamada. Mi mano temblaba mientras dejaba el teléfono, pero mi determinación era inquebrantable. Era el momento de un nuevo capítulo, uno en el que yo era la autora de mi propio destino. Esa noche, me quedé en la cama mirando el techo, contemplando la gravedad de lo que acababa de hacer. Las emociones fluían y se sucedían dentro de mí: culpa, alivio, tristeza y un poderoso sentido de liberación. Finalmente, mientras me quedaba dormida, un pensamiento se volvió cada vez más claro: la venganza no solo es un plato que se sirve frío. Es un plato que se sirve empoderado, envuelto en autorrespeto y adornado con un toque de justicia poética. Había alcanzado el punto de inflexión, el momento en el que la resistencia se transforma en acción, en el que la víctima se convierte en vencedora. Mi pesadilla finalmente había terminado, y mientras el amanecer rompía, anunciando el inicio de un nuevo día, me di cuenta de que estaba más que lista para despertar del sueño que se había vuelto amargo. Estaba lista para mi propia aventura, un viaje de autodescubrimiento y reconstrucción, financiado con mi arduo trabajo y experimentado a mi manera. Y así, mientras los primeros rayos de luz del sol se filtraban por las ventanas, arrojando un resplandor dorado al mundo exterior, sentí una sensación de paz posarse sobre mí. No sabía lo que deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo,